Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal y bueno, nuevo vídeo de cómo funciona. En esta ocasión vamos a traer la demo de Nioh 3. Y es que ya sabéis, se lanza muy próximamente, se lanza el día 6 de este mismo mes para PC y PlayStation 5 y lo que vamos a probar es la versión de Steam. La vamos a probar en la rueda de equipo Ali y voy a enseñaros más o menos cómo funciona y aparte si podemos poner la generación de fotogramas o no le podemos poner la generación de fotogramas, el TDP y la calidad. Es un vídeo que yo creo que está bastante bien porque no sabemos si este juego va a funcionar bien o si tenéis pensado compraros una maquinita de estas, saber más o menos cómo va a rendir. Así que nada, quedaros y comenzamos después de la intro. Vamos allá. Vamos a ver cómo funciona Nioh 3. Es un juego que ahora mismo es exclusivo de PlayStation 5 y de PC por parte de Steam. Ayer ya hablamos de la noticia en la que tiene 6 meses de exclusividad en PlayStation y que dentro de 6 meses podría salir tanto en Nintendo Switch 2 como en Xbox. Pone que puede salir en otras consolas. Así que echarle un vistazo porque no tiene desperdicio. Vamos con el vídeo. Bueno, esta es la configuración para Nioh 3 en la ROG Equipo Ali. Estáis viendo que bueno, lo tengo a 900p, lo he probado a 1080 y la verdad es que tiene muchos más rascones. Aquí tenemos la calidad en baja, todo en bajo. Tenemos también lo que es el FSR 3.1 activado, no tenemos la generación de fotogramas. Y bueno, ahora después probaremos también la generación de fotogramas. Pero bueno, esto es ahora mismo como lo vamos a ver. En el TDP lo vamos a poner en el turbo. Y nada, vamos a poner lo que es los datos y empezamos. Como estáis viendo va por encima de los 30 FPS con caída, como he dicho. Y bueno, la verdad, jugable sí que es. Cuando lo estás jugando y no te están fijando en los datos, yo personalmente no he tenido ninguna caída, he jugado bastante bien. Ahora también tenéis que tener en cuenta que estoy jugando a través de otra pantalla. Y bueno, aparte de que no soy el mejor de los mejores jugando a los juegos Soul estos, pero lo dicho, este me está divirtiendo, la verdad que me ha gustado bastante y es una demo bastante larga, así que si tenéis un PC o una PlayStation 5, probad la demo porque merece mucho la pena. El juego yo creo que es el mejor de los tres, o sea, lo que he visto hasta ahora me parece que es el mejor de los tres. A mí el Nioh 1 me gustó, el Nioh 2 me gustó también, pero este yo creo que es el mejor de los tres. Es cierto también que puede ser que sea un poco más accesible, aunque como siempre pasa en este tipo de juegos, los jefes al fin y al cabo es lo que al final te van a tener enganchado al juego porque va a morir una y otra vez. Y bueno, es un poco así como ensayo y error. La verdad, 30 FPS más o menos, tenemos el modo turbo, no tenemos la generación de fotogramas y bueno, mirad cómo se mueve. Yo creo que se está moviendo bastante bien. Es cierto, por ejemplo, que estamos viendo que la CPU está al 100%, la GPU está al 97%, o sea, está dando la máquina casi todo al 100%. Y bueno, lo que he dicho, este juego yo creo que le falta un poco de optimización. Este juego, los de Koei Tecmo, normalmente siempre sacan los juegos en PC y bueno, en consolas también, con una optimización más regulera. Después suelen corregirlo. Y yo creo que este juego va a mejorar bastante. Yo creo que jugando con estos assets, al final, cuando lo corrijan, vamos a jugar por encima de los 40 FPS. Lo más normal que sea los 40 FPS, pero bueno, lo dicho. La verdad es que el juego está bastante bien. Tenemos pues lo visto, 29 FPS, 28, 27 y bueno, la verdad es muy jugable, se puede jugar perfectamente y como siempre digo, es que tenéis que tener en cuenta que esto ahora mismo es una demo. El juego final se lanza en muy poquito. Mirad cómo funciona, yo creo que funciona bastante bien, la verdad. La verdad que el juego se mueve bien, en verdad, no tengo ninguna queja.
Es cierto pues que podríamos mejorar un poquito así el nivel gráfico. Lo he probado con en medio el nivel gráfico y bueno, verdaderamente en vez de los 30 FPS que estamos teniendo, pues tendremos 24, 25 como media. Y yo creo que así, en una pantalla tan pequeñita de 7 pulgadas, se ve súper bien. No merece tampoco mucho la pena, al menos a no ser que lo fuese a poner en una pantalla más grande. Y la pantalla esta, pues en esta resolución y en esta calidad, se ve bastante bien. Y bueno, dicho, como estáis viendo, el juego es muy jugable. Ahora sí, vamos a activar la generación de fotogramas. Vamos a ver la generación de fotogramas con el FSR3 y vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer el mismo recorrido. Y ya estamos viendo, por ejemplo, aquí estamos en los 50, casi 60 FPS. Es cierto que el input lag es bastante mayor, como se puede ver. Puedes ver a lo mejor Goshin, pero aún así también se puede jugar bastante bien. Yo personalmente lo jugaría a 30 FPS sin la generación de fotogramas, pero si lo que quieres es que el juego pues vaya más fluido, esta es una opción también bastante buena. Estamos viendo los 50 FPS, o sea, perfecto. Y tampoco es que digas que se note tanto en lo que es el input lag. La verdad es que tiene unos milisegundos más, pero al final yo creo que pues te acostumbras. Te acostumbras cuando lleves jugando un rato al juego así, te acostumbras y al final lo ves pues prácticamente normal. El juego funciona bien. El juego puede ser jugable, yo creo que va a ser jugable al 100%. Y nada, pues solo queda esperar a que salga la versión final a ver si mejora o a ver si se queda igual. Aunque por el momento se puede quedar igual, a estos juegos siempre les pasa lo mismo, siempre les suele pasar igual. Después tienen actualizaciones que van corrigiendo errores, que van corrigiendo rendimiento para los PCs más bajos de gama. Y nada, pues es una gozada jugar este juego en modo portátil. Ya solo queda porque juguéis vosotros, ¿okay? Que me digáis en comentarios si el juego lo veis vosotros jugable o no lo veis jugable, si lo jugaríais así o si no lo jugaríais así. Pero lo dicho es que en verdad la máquina, por lo pequeñita que es un maquinón. Vamos a andar por encima de los 40 FPS. Eso ya es que está genial. Es que en verdad está genial andar por encima de los 40 FPS en un juego así. Vamos, que es un juego también que es exclusivo de la siguiente generación, aunque es verdad que este estudio no suele hacer los mejores gráficos del mundo. Es un mundo pues que tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. Es un mundo, pues yo creo que está un poquito más cargado que algunos de los juegos de este estudio. Pero lo dicho, lo único que queda es que juguéis vosotros, que miréis vosotros y que me digáis en comentarios qué es lo que pensáis. Yo aquí os estoy mostrando datos, os estoy mostrando cómo funciona el juego en una Raspberry Pi en la versión X y bueno, que me digáis vosotros porque la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Qué os ha parecido los FPS? Es cierto que sin generación de fotogramas el juego va pues, por encima de los 30 FPS, a veces con caída, pero yo creo que es muy jugable. Yo cuando lo juego desde la maquinita sin grabarlo ni nada, se ve mucho mejor de lo que se ve aquí, que el juego es jugable. Seguramente saquen optimización, ya sabemos que los juegos estos al final siempre salen un poquito mal optimizados. Yo creo que este juego se va a optimizar y al final vamos a tener un rendimiento bastante mejor. Quién sabe si el lanzamiento del juego, la versión final sea mejor, pero bueno, con esto es para que os hagáis una idea de cómo funciona. Y bueno, lo dicho. Espero que el vídeo os haya gustado y como siempre digo, si os ha gustado darle like, activar la campanita para estar al día de todo, comparte el vídeo con tus mejores amigos, amigas, lo más importante de todo es que te lo pases bien, que juegues donde quieras, que juegues a lo que te dé la gana, da igual la plataforma y ahora sí, pues que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.